Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Jesús se resistía diciéndole: ¿soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti? ¿Y eres tú el que viene a mi encuentro? Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un poco habíamos estado comentando que a veces nos gustaría volver a recibir nuestro bautismo porque por algo que siempre por ahí solemos repetir. Nos bautizaron de chicos cuando no sentíamos nada o cuando los padrinos estaban ausentes. Fíjense, voy a empezar por el Evangelio y fíjense que cuando Jesús va a bautizarlo a Juan, a que Juan lo bautice, Juan se desconcierta. ¿Y por qué se desconcierta? El bautismo que hacía Juan era un bautismo purificador para el perdón de los pecados. Juan sabía que Jesús no necesitaba bautizarse para limpiar sus pecados, porque él no tenía pecado. Y sin embargo Jesús dice que lo mismo lo bautice porque es lo justo, porque es lo que Dios quiere. ¿Sí? Jesús no es bautizado, Juan no bautiza con la misma intención con la que Jesús quiere ser bautizado, pero Jesús quiere ser bautizado porque es justo, porque es lo que Dios quiere. Y a veces esto es algo que puede usarse para responder el por qué nos bautizan de niños. Porque de pronto es lo justo. Por ahí algunas otras iglesias sostienen que el bautismo tiene que ser de adulto para que la persona asuma responsablemente y crea responsablemente en lo que recibe. Hay algo de verdad en esto que después lo vamos a ver, pero también hay algo muy significativo en la razón de que uno sea bautizado de niño. El bautismo se considera necesario para la salvación en la religión católica y es la puerta para recibir todos los otros sacramentos. Por eso es importante que se reciba lo antes posible, aunque la persona que lo recibe no sea consciente. Y además porque a pesar de que aparentemente no lo necesitaba, se suponía que no lo necesitaba, Jesús mismo elige recibirlo. ¿Sí? Voy a usar una especie de ejemplo. Supónganse que cuando ustedes son chicos, una abuela, una mamá, alguien que los quiere mucho, tiene la suerte o la bendición de poder ir, póngale, a Suiza o a Japón. Y les trae uno de esos relojes que solamente de altísima gama, que solamente se fabrican en Suiza o en Japón. Pero que les dice lo siguiente: la condición es que le dice a los padres, la condición es que hasta que el niño no cumpla los 18 años,
hasta que no cumpla la mayoría de edad, no lo use, sino que mientras vos lo vas educando, vos lo vas convirtiendo en una persona responsable, ese niño ya tiene su reloj, que es un reloj que por ser de esa calidad va a durarle, si lo cuida, si lo mantiene, con la educación que vos le diste, le va a durar toda la vida. Cuando nosotros recibimos el bautismo, es como si alguien nos hubiera dado un reloj suizo para usar en la mayoría de edad. A partir de los 7 años ya estamos habilitados para tomar decisiones propias respecto de la fe. Por eso se usa la primera comunión a esa edad. ¿Por qué me bautizo de niño entonces? Porque es importante que el regalo lo tenga. Primero porque el bautismo es necesario para la salvación. Y una persona adulta que muere sin el bautismo puede ver su salvación en riesgo. Para la tradición católica es así. Sin desmerecer a la gracia de Dios que puede arreglárselas para salvarlo, ¿no? Pero con el bautismo como que está esa parte cubierta. Segundo, les voy a contar un testimonio. Hace poco vi una foto, le sacaron una foto a una nena que había sido bautizada. Le sacaron una foto antes y una foto después. El semblante de la nena antes de ser bautizada, de la niña, de la bebé, era un semblante pálido, tenso. Después del bautismo se convirtió en un semblante rozagante y relajado. O sea, el bautismo es necesario para la salvación, por eso es importante administrarlo cuanto antes. Y es eso, el bautismo que nos da Dios es eso, es un hermoso regalo que nosotros adentro de nuestro corazón lo tenemos sin cerrar. ¿Para qué? Para que así, educados en la fe por los padres y los padrinos, que deberían ser los que nos educan, en lo ideal se debería ser así. Por eso es que los curas insisten por ahí en pedir que los padrinos, si es posible, sean bautizados, que sean confirmados, que si son casados lo sean por la iglesia. Lo ideal es que el padrino sea una persona de fe, o sea, es una persona de fe que sea un católico practicante, porque estás asumiendo la educación espiritual del niño. El chico a lo mejor no es sensible, no es consciente de que recibe el bautismo, pero el padrino y los padres son los encargados de sembrar la semilla. Ya saben, yo sé muy bien que en la realidad no sucede así, pero así tendría que ser. El bautismo es eso, un regalito que Dios nos dio cuando nos bautizaron y que nosotros en cualquier momento de nuestra vida cristiana adulta podemos abrir. Es el reloj suizo que nos trajo la abuela para usar a los 18 años. Entonces no habremos sido conscientes de nuestro bautismo, no habremos sentido nada, pero a nuestro bautismo lo tenemos adentro nuestro. Hay que tener cuidado con una cosa en estas cuestiones de la fe y sobre todo nosotros los que cultivamos espiritualidades como la carismática, que se basa mucho en la emoción. No está mal sentir, pero tenemos que tener cuidado con no caer en el error de pensar de que porque no hemos sentido nada, creer que Dios no ha hecho algo en nuestras vidas. Conozco el testimonio una vez de alguien que fue a un seminario de vida, un retiro de estos de carismáticos, y no sintió, todo el mundo sentía cosas extraordinarias, pero él no había sentido nada. Y él no había sentido nada. Él no había sentido nada, pero cuando llegó a su casa
y continuó su vida. Su matrimonio era otro, la forma en que le iba en el trabajo era otra, su relación con sus hijos era otra. El regalito lo tenemos adentro, lo tenemos que abrir. ¿Y cómo lo podemos abrir? A través de cultivar en nosotros la gracia, esa gracia que hemos recibido en el bautismo, leyendo la palabra de Dios, frecuentando los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, y haciendo y cuidando la oración. Jesús no necesitaba bautizarse, pero no necesitaba bautizarse en el sentido en que Juan lo hacía, pero sí necesitó bautizarse para que pasara lo que pasó en ese día, es decir, el Espíritu Santo bajó sobre él y Dios desde el cielo, Dios Padre, se escuchó la voz de Dios Padre que lo confirma públicamente como su Hijo. Para eso era necesario que Jesús se bautizara. ¿Para qué nos bautizamos nosotros? Porque a partir de que recibimos el bautismo, nos hacemos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Y esa adopción es el bautismo. ¿Está? Por eso es importante recibir el bautismo aunque no sintamos nada, aunque no seamos conscientes. ¿Sí? Además, era importante que Jesús recibiera el bautismo para empezar su misión evangelizadora, porque el Espíritu Santo también es como que a Dios en la vida se lo va descubriendo de distintas maneras. Por esas cosas es importante recibir el bautismo, ¿sí? También es importante creer, también es importante asumir la fe. Y también está bueno y es importante hacer un compromiso consciente con el Señor. Es más, lo debemos hacer. Todo cristiano adulto debe en algún momento asumir su fe. Esa es la ventaja y es lo que permiten las iglesias que reciben el bautismo de adulto, que sí tienen esa ventaja. Que cuando reciben el bautismo hacen el compromiso de fe, o sea, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y esa aceptación implica también la renuncia a todo lo que no es de Dios. Que son las renuncias, son las promesas bautismales que hace el Padre y Padre. ¿Qué ritual tenemos los católicos para eso? La confirmación. En la confirmación nosotros lo que hacemos es asumir el bautismo. Recibimos, es como que es un sacramento donde nosotros decimos, sí Señor, yo renuncio al demonio, las mismas promesas que hicieron y el mismo compromiso que hizo tu padre y tu padrino por vos el día que te bautizaron, ahora lo haces vos a conciencia. ¿Qué es? Tiene dos partes. Primero renuncias al demonio. Y renunciar al demonio implica renunciar al pecado, implica renunciar a todo lo que en la vida no es de Dios. De la misma manera que cuando vos te casás, aceptás a esa persona solamente y renuncias a todas las otras. O sea, implica eso. Y después de renunciar al demonio, se recita el credo de los apóstoles, como una manera, se recita públicamente y en voz alta, como una manera de aceptar que vos estás aceptando la fe católica como tu fe verdadera, la fe cristiana como tu fe. Y eso que tenemos los católicos y otras iglesias también, la anglicana por ejemplo, o la evangélica luterana, o la confirmación, donde en el rito latino el obispo, o en su defecto un sacerdote, te traza la cruz con el santo crisma y te dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y de esa manera lo que hace es activarte el bautismo.
Vos de esa manera estás recibiendo el bautismo adulto. Vos confirmas que vos aceptás conscientemente los compromisos del bautismo y abrís el regalito. Se activan los dones del Espíritu Santo para que vos los puedas usar conscientemente. El don de la paciencia, el don de la ciencia, del discernimiento, del temor de Dios, los frutos del Espíritu Santo, el amor, la justicia, las virtudes que del Espíritu Santo, la fe, la esperanza, la caridad, o sea, todo lo que Dios tiene para darte, vos lo abrís cuando vos querés asumir voluntariamente tu bautismo. Y el sacramento para eso existe, el bautismo de adulto, es la confirmación. Y se llama confirmación porque vos confirmas que querés asumir el compromiso del bautismo conscientemente. Por un lado eso, y por supuesto que siempre que estés llevando una vida de gracia a través de la oración, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la práctica de la caridad, siempre estás alimentando el regalo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, bueno, la invitación es para los que no se confirmaron a confirmarse, a tomar la confirmación y de hecho, los que se bautizan de grande en la Iglesia Católica sí tienen que hacer, se llama catecumenado, hacen catequesis de bautismo. O sea, los que no se confirmaron, los que no se bautizaron, a bautizarse. Y los que ya nos hemos bautizado y confirmado, porque esto es un trabajo de todos los días, a seguir renovando ese bautismo, a seguir pidiéndole al Señor que nos enseñe a usar ese regalito, a seguir aprovechándolo, a seguir pidiéndole al Señor que nos bautice con su Espíritu. Amén. Amén. Bueno. ¿Paso?